Hoy en día, es común realizar diagnósticos médicos a partir de análisis de sangre o el uso de instrumentos como el estetoscopio, el baumanómetro y los aparatos de rayos X. Avances todos ellos de la medicina europea del siglo XIX y XX. En este periodo histórico, se desarrolló una gran revolución científica que marcó una división tajante entre lo antiguo y lo verdaderamente moderno y científico en la medicina. Lo que se afirmaba respecto al funcionamiento del cuerpo humano, la enfermedad y su curación, ya no era producto del juicio de autoridad previamente consagrada, sino del trabajo cuidadoso en el laboratorio, de la reflexión profunda basada en los hechos que podían demostrarse experimentalmente, y de la observación cuidadosa y ordenada del enfermo. Tendencias de la medicina europea del siglo XIX. Para modernizar la medicina europea, y no nada más esta, sino también la mexicana, fueron fundamentales tres factores. Primero, los descubrimientos que se hicieron en base a las ciencias básicas. Segundo, yo diría, el avance de la tecnología. Y tercero, una nueva medicina que estuvo fundamentalmente basada en la clínica científica. Con respecto al impacto de las ciencias básicas, lo que entonces se formaliza es la convicción de lo importante que son para la medicina, la química, la física, la biología y las matemáticas. Ese cambio de actitud permite que se puedan producir numerosos descubrimientos acerca del funcionamiento del cuerpo humano. Por ejemplo, se entiende la mecánica de la función cardiorrespiratoria y, en consecuencia, qué es la angina de pecho y cuáles son sus síntomas y signos. Se aclaran ciertas funciones nerviosas motoras o sensitivas. Se definieron compuestos químicos en el ser humano y se entendió que su presencia no siempre es sinónimo de patología, como se creía en la teoría humoral. Los historiadores de la medicina coinciden en señalar que la medicina se desarrolló en dos etapas muy claras en el siglo XIX. En la primera mitad se dio lo que llamamos medicina de hospital y durante la segunda parte, la medicina de laboratorio. Medicina de hospital. La primera fase se llamó así porque en un momento dado hubo en los hospitales un gran número de pacientes afectados por las mismas enfermedades. Esto permitió estudiarlas, contarlas, hacer estadísticas, asociar los síntomas y signos con determinados cuadros, y así elaborar diagnósticos con base en la evidencia o frecuencia. Los hospitales se llenaron de enfermos con tuberculosis, cólera o tifo, y en general, padecimientos asociados con la pobreza, producto del incremento desordenado de la población urbana, causado a su vez por el desarrollo industrial y las nuevas tendencias económicas. Por otro lado, el signo físico adquirió el valor y la importancia que no se le había reconocido hasta entonces en el seno de la propia medicina. Los hospitales se transformaron en una extensión de la escuela, donde los alumnos aprendieron clínica al lado de los grandes maestros. Que a partir del siglo XIX, el médico empieza a estudiar la medicina directamente con el paciente, ya no en el aula, a donde el profesor nada más está leyendo una patología, sino que la patología ya la está viendo directamente en la cama del paciente. Ya va a hacer una correlación de la lesión y de la anatomía lesional, pero en el hospital. Entonces directamente es el inicio real de las historias clínicas, es un parteaguas de la clínica moderna.
no la clínica que nada más era de libro, sino ya directo en el paciente. Entonces la importancia de que los estudiantes vayan al hospital y a ver diferentes patologías, diferentes pacientes. Ahora nos resulta normal ver a los jóvenes estudiantes de medicina vestidos de blanco. Y hasta aceptamos que aprendan de los enfermos en los consultorios o en las salas hospitalarias. Esta práctica es relativamente reciente, si recordamos que se inició en el periodo decimonónico, aunque la vestimenta blanca solo quedó establecida hasta ya entrado el siglo XX, pues antes el médico seguía actuando con levita y carrete o sombrero de copa. Medicina de laboratorio. La segunda mitad del siglo XIX se conoce como de la medicina de laboratorio, porque un buen número de los descubrimientos acerca del cuerpo humano se hicieron en laboratorios cada vez más dotados de aparatos de precisión y se aplicaron casi de inmediato en la medicina. Las matemáticas se aplicaron a todos los campos científicos y contribuyeron particularmente en la estadística, la física médica y la epidemiología. Por ejemplo, se aplicaron métodos matemáticos para establecer los principios de la biometría hemática y el examen general de orina, así como para medir y obtener conclusiones acerca de la frecuencia cardíaca y respiratoria. Se inventaron muchos aparatos que se convirtieron en una extensión de los sentidos del médico, como el estetoscopio y algunos que son útiles para mirar el interior de ciertas cavidades del cuerpo, como son el oftalmoscopio y el laringoscopio. La medicina mexicana del periodo decimonónico adaptó ese progreso científico a sus propias necesidades y situación histórica, reflejando con claridad el liberalismo político asociado al ideario positivista que defendía el pensamiento científico. Es claro que la modernización no fue fácil. Fue necesario superar arraigados dogmatismos, tradiciones y prejuicios, y sobreponerse a los efectos perniciosos, las luchas internas por el poder y la consecuente inestabilidad política que duró casi desde la Guerra de Independencia hasta el inicio del Porfiriato. Francia y la medicina mexicana. La enseñanza de la medicina en el México de 1835 estaba inspirada en el modelo francés. Francia se había convertido en la nación con mayor desarrollo científico y la medicina más avanzada de la época, seguida de Alemania e Inglaterra. El modelo anatomoclínico francés revolucionó de una manera muy importante la medicina y dependió fundamentalmente de lo siguiente. Se trataba de encontrar la correlación entre la clínica que daba una enfermedad y las lesiones del órgano que supuestamente provocaba esta enfermedad. Desgraciadamente, si el paciente fallecía, había que buscar justamente la alteración anatómica que se había visto por la clínica. Había que estudiar muchos pacientes vivos y desafortunadamente también hacer muchas autopsias para poder encontrar esta correlación clínico-anatómica. Si los médicos mexicanos de entonces querían perfeccionarse, aprender y adquirir prestigio, debían viajar a Francia, en donde se desarrollaba la medicina más avanzada de la época. Inclusive de algunos lugares del país como Yucatán y Campeche, por ejemplo, era menos pesado viajar a Europa que arribar a la capital de la República. Para estar bien preparados, era necesario que hablaran y leyeran artículos, libros e impresos médicos que generalmente estaban en francés. Era frecuente en esa época que llegaran a México médicos extranjeros con ideas nuevas y ocasionalmente se quedaban a vivir aquí. Los 4 pasos del examen físico, la observación, palpación, percusión y auscultación, se establecieron como la norma para el abordaje de todos los enfermos. Presenciando un periodo tan revolucionario, el innovador médico francés François Bichat afirmó que la medicina se elevaba a la categoría de ciencia cuando se acercaba a las ciencias exactas y a la observación rigurosa del enfermo. Así pues, el objetivo principal de la medicina decimonónica occidental fue encontrar las causas científicas de los fenómenos del cuerpo humano.
Bueno, en México siempre tuvimos mucha relación con los europeos y desde muy pronto, a pesar de la inestabilidad política de la primera mitad del siglo XIX, había intercambios muy frecuentes con los europeos. Los jóvenes de familias ricas podían irse a estudiar alguna especialización o podían pasar una estancia europea como se usaba en aquella época, y entonces de regreso traían las últimas novedades, los libros y también los instrumentos. Además, había comercio de libreros que traían los libros por encargo, y nosotros tenemos registros de bibliotecas del siglo XIX en donde encontramos los tomos de las obras más importantes de ciencias. En el caso de la medicina, pues particularmente. Igual los estetoscopios, microscopios y todas las novedades que se fueron haciendo en instrumentación científica, en instrumentación médica, llegaron pronto a México. La medicina nacional. El fuerte sentimiento nacionalista que surgió en México a partir del segundo tercio del siglo XIX imprimió un carácter distintivo a la práctica médica. Oficialmente los españoles ya no gobernaban el país, pues la Guerra de Independencia había concluido en 1821. Las invasiones extranjeras también estaban atrás. Por ejemplo, la norteamericana de 1846 a 1848 y la francesa, concluida en 1867. El pueblo mexicano no era español, y menos norteamericano o francés. Había una gran necesidad de consolidar el sentimiento de identidad nacional desde todos los puntos de vista, de tomar conciencia de lo que eran los mexicanos, de lo que tenían, de definir la individualidad mexicana. El arte despliega diversos ejemplos de esa circunstancia. Recuérdense, por ejemplo, las novelas de Manuel Paino o las pinturas de José María Velasco, creador de esos hermosísimos paisajes del Valle de México. El nacionalismo fue muy importante no nada más en la medicina, sino también en la ciencia en general. Pero en la medicina tuvo un peso particular porque se trataba de definir con las herramientas de la medicina el cuerpo del individuo mexicano. Los que en esa época estudiaban medicina tenían que hacerlo en los libros que habían sido escritos en el extranjero, es decir, en base a otros parámetros. Y ni los alemanes, los españoles o los ingleses tenían el mismo alimentación, el mismo clima o las mismas costumbres que los mexicanos. Persiguiendo esa obsesión nacionalista, muchos médicos se dedicaron a dar sustento científico a la medicina mexicana. La comunidad intelectual de esa época, al igual que la de ahora, compartía una visión de la naturaleza y de los aspectos sociales, económicos, políticos, culturales que condicionaban su existencia, y con base en eso, hicieron su propia ciencia y pretendieron entender mejor a su país. En todo este desarrollo científico, el médico fue muy importante, porque las disciplinas como las conocemos ahora todavía no se definían con precisión. Así que el médico, además de médico, era naturalista, biólogo, botánico, zoólogo, químico, etc. Asociaciones y gremios. Si estamos hablando de instituciones científicas, pues la institución científica más antigua que hay en el país es la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que surgió en 1833 como instituto. Ahí, bueno, voy a echar agua para mi molino como geógrafa y diré que es la cuarta en el mundo y la primera en América, Sociedad Geográfica. Lo importante de esta sociedad es que siendo la primera institución, la primera asociación científica, reunió también a médicos y a naturalistas, porque era el único lugar en donde podían intercambiar sus conocimientos. Más adelante hubo algunos intentos de hacer asociaciones médicas o farmacéuticas que tuvieron poca vida. La Academia de Medicina surge durante el Imperio de Maximiliano en 1864 por iniciativa de médicos mexicanos y médicos franceses, y a partir de entonces se empieza a publicar la Gaceta Médica de México, que todavía la tenemos en existencia. En 1836,
se creó la Academia de Medicina de México, conocida también como la Primera Academia, y que consolidó el cambio que se venía dando en la disciplina. Esta asociación contó con un órgano informativo, el Periódico de la Academia, que publicaba no solo lo nuevo en la profesión, sino también las observaciones y hallazgos de los doctores mexicanos en su práctica cotidiana. Esta primera corporación desapareció, pero pronto surgieron otros grupos de médicos como la Sociedad Filoyátrica o la de Medicina y Cirugía, cuyo nacimiento manifestaba la necesidad que tenía el gremio médico de foros de discusión y aprendizaje. Con un objetivo más de conocimiento que político, durante la intervención francesa, se creó la Comisión Científica, Literaria y Artística que vino a México en 1864. Esta comisión tenía una sección médica que en 1865 se separó de la comisión. Actualmente su continuación es la Academia Nacional de Medicina, máximo órgano rector de la disciplina en nuestro país, cuya revista La Gaceta Médica de México no ha dejado de aparecer desde 1864. En el siglo XIX, esta revista informó sobre todos los temas médicos del momento y fue reflejo del progreso y las glorias del pensamiento médico mexicano. El siglo XIX vio aparecer las asociaciones gremiales de médicos, que les dio reconocimiento social y ante sus pares, convirtiéndolos también en un grupo de poder. La importancia de los médicos como un grupo profesional altamente calificado es un proceso también muy largo que arranca desde los años 30 del siglo XIX, ¿no? Fundamentalmente con la fundación de la Primera Academia de Medicina de México, que empieza a agrupar precisamente a estos médicos que empiezan a ser cuasi especialistas. Posteriormente, hacia los años 60, la Sociedad de Medicina, liderada por el doctor Miguel Francisco Jiménez, va a ser un eslabón muy importante que va a permitir hacia lo que es ya los años también de 65, cuando se funde de nueva cuenta la Academia Nacional de Medicina de México, consolidar a este grupo de profesionales en sus diferentes cuasi especialidades, ¿no? Esto va a ser muy importante porque los médicos, conforme vaya transitando el siglo y hacia el final, van a ir desarrollando las especialidades médicas que les va a permitir integrarse como grupos profesionales altamente calificados en su quehacer profesional. Durante el Porfiriato, particularmente, digamos, ya en el inicio del siglo XX, especialidades como la cardiología, la dermatología, la psiquiatría, la pediatría misma, ya son ciencias médicas reconocidas en este periodo. ¿Y por qué son ciencias médicas reconocidas en este periodo? Porque los médicos han logrado formar, a través del papel tan activo que juegan en sus sociedades médicas, han contribuido precisamente al desarrollo de ellas. Los institutos para la investigación de finales del siglo XIX representan el más claro ejemplo de los principios de la ciencia médica mexicana. En su trabajo, reflejaron en un cristal muy mexicano la imagen de las tres grandes disciplinas que al finalizar el siglo XIX dominaban la medicina: la fisiología, la patología y la bacteriología. Ideología y enseñanza. En junio de 1854, un grupo de médicos compró por 50,000 pesos el Palacio de la Inquisición en la actual Plaza de Santo Domingo, para establecer ahí la Escuela de Medicina, que hasta entonces había sido itinerante. La Escuela de Cirugía surgió en 1856. Nuevamente se enseñó anatomía en el cadáver y se abandonó la enseñanza teórica y dogmática que había imperado hasta entonces. En 1867, el médico Gavino Barreda creó la Escuela Nacional Preparatoria, donde se formaron los jóvenes que en nuestro país representaron lo que llamamos medicina de laboratorio. Los médicos educados bajo los principios del pensamiento positivista se vieron fuertemente influenciados por la medicina experimental que ellos supieron aplicar en los institutos de investigación del Porfiriato. En 1841, se creó el Consejo Superior de Salubridad y para 1861 surgió la beneficencia pública. Con estas acciones
se reglamentó el funcionamiento de los hospitales y se crearon otros de carácter público y privado. Esto ocasionó que el Estado empezara a asumir su obligación en materia de salud pública, y la atención médica a la población dejó de ser objeto de la caridad cristiana. En 1847 se estableció el Hospital Juárez, que estaba dedicado a los heridos de guerra, por lo que se llamó Hospital de Sangre. Parte de este hospital, en particular las construcciones agregadas, se cayó casi siglo y medio después en el temblor de 1985. Sin embargo, sigue funcionando, en parte en el mismo sitio, en parte en una nueva edificación que fue construida en el norte de la ciudad. Poco después, se crearon el Hospital Militar, el de los ferrocarrileros, y en 1865, la emperatriz Carlota fundó la Casa de Maternidad e Infancia. La Clínica Mexicana. Acorde con lo que sucedía en el resto de la medicina occidental, la Clínica Mexicana tuvo su época dorada en el siglo XIX. En este contexto, el Hospital de San Andrés, ubicado en la calle de Tacuba, en lo que ahora es el Munal, desempeñó un papel relevante, prestigio que supo conservar una vez convertido en Hospital General. En sus salas brillaron los grandes clínicos, representantes mexicanos de esa medicina de hospital que se mencionó al principio. Las calles de la Colonia de los Doctores llevan sus nombres como homenaje a esos médicos que transformaron la medicina mexicana en el siglo XIX. Recordemos brevemente a algunos de ellos. Miguel Jiménez, por ejemplo, implantó en México la percusión y la auscultación, pasos del acto clínico que ya eran conocidos, pero no se practicaban sistemáticamente. Hasta la fecha son indispensables y valiosísimos en el estudio de los enfermos. Hoy día nos parece natural que nos revisen con el estetoscopio. También inició la práctica de drenar los abscesos hepáticos con trócar y no con una incisión quirúrgica, lo que era imposible de realizar con éxito en aquella época. Otro ejemplo es el doctor Luis Hidalgo y Carpio, quien fue el autor de la doctrina médica contenida en el Código Penal de 1871. En el siglo XIX destacaron un gran número de médicos mexicanos en todos los campos, pero podríamos hablar sobre todo de los clínicos y los cirujanos. Dentro de los clínicos, hablemos por ejemplo de Juan María Rodríguez, un muy destacado obstetra, Manuel Uribe y Troncoso, un oftalmólogo también muy brillante. Mencionemos también, por ejemplo, a Rafael Lucio, quien hizo observaciones muy atractivas en la lepra, las cuales incluso se siguen usando hasta la época actual. En el campo de la cirugía podremos mencionar, por ejemplo, a Pablo Martínez del Río, quien realizó las primeras transfusiones. Recuerdo igualmente a Rafael Avista, este médico realizó la primera histerectomía por vía abdominal. Otros casos interesantes es, por ejemplo, Ricardo Bertis. Él se encargó de implementar la asepsia y la antisepsia en los procesos quirúrgicos, y así podríamos enumerar un gran número de personajes. El gran clínico José Terrés pugnó por la propedéutica y la semiología, principios que plasmó en su libro Curso Libre de Clínica Médica. La idea era ver muchos enfermos y aprender observándolos al lado de su cama. En esa época las especialidades médicas se definieron de modo muy semejante a como las entendemos ahora. Por otro lado, no se pueden olvidar aquellos médicos que, sin ser investigadores de tiempo completo, como los que hay ahora, dedicaron su esfuerzo y a veces su propio dinero a la experimentación. Mencionaremos, por ejemplo, a Ignacio Alvarado, fisiólogo que estudió la fiebre amarilla en Veracruz. La medicina mexicana experimentó notables avances a partir de 1835 y hasta el inicio del periodo de afianzamiento del porfiriato en 1887. Después de siglos de prejuicios y conceptos equivocados, finalmente la medicina incorporó los descubrimientos de las demás ciencias a su práctica y se hizo científica. Este periodo se puede resumir y significar con las palabras modernización, clínica, institucionalización y reconocimiento social por los pares y el gobierno.